Feliz sábado para todos. La verdad que uno tranquilamente podría cerrar con el mensaje del Probad y Ved, ya nos podríamos ir, porque está el testimonio tan bien enlazado eh, con las enseñanzas bíblicas y está tan bien enlazado con una apelación, con una invitación a nuestras decisiones, que la verdad es que ya hasta acá uno podría, si se tuviera que ir de la iglesia, ya se va con algo sólido. Aún así Dios nos va a regalar poder tener unos minutos más de estudio de la Biblia. Vamos a abrir el Evangelio de Apocalipsis, porque Apocalipsis habla de Jesús. Apocalipsis es la expresión máxima de Jesús. Es las buenas nuevas de Jesús. Apocalipsis no es miedo, Apocalipsis es esperanza. Apocalipsis no es un Dios distante, Apocalipsis es un Dios que camina en medio de su iglesia para poder levantarla, para poderla sanar, que camina al lado de cada familia, de cada persona. Apocalipsis es Dios con nosotros, ayer, hoy y siempre. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios. Así que vamos a reflexionar unos minutos allí en el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero me quedé pensando en lo que decía el Probad y Ved. eh, me quedé pensando en nosotros, en Argentina, en los argentinos, en las argentinas, en la situación económica en la que estamos, en cómo cada vez llegamos con más dificultad a fin de mes, cómo cada vez estamos con más deudas y cómo todo ese contexto nos a veces tienta bueno, reestructurar un poquito cómo usamos el dinero y somos tentados a usar a veces el diezmo para poder vivir, o las ofrendas. Y pensaba en esto, pensaba en la necesidad de poder, aún en medio de, seguir siendo fieles a Dios. Como bien decía la chica que estaba en el testimonio del Probad y Ved, Dios no necesita la plata, no es que Dios esté, pero Dios necesita nuestro corazón, necesita nuestra fidelidad. Nosotros necesitamos ser fieles, nosotros necesitamos estar cerca de Dios, nosotros necesitamos una vida santa. Entonces pensaba en que necesitamos, aún en medio de las deudas, seguir siendo fieles a Dios, porque el que nos va a ayudar a salir de las deudas es Dios. Y que Dios nos ayude a la hora de tener que hacer ajustes, hacerlos, pero no con precisamente la fidelidad con Dios. Hacer ajustes en otras cosas, en otros ámbitos. Aún así, aún siendo fieles y aún haciendo un montón de ajustes, no llegamos. Bueno, que Dios entonces cumpla su propósito de probar y ver. Yo creo que para nosotros, hoy más que nunca, el probar y ver es algo que se tiene que hacer, tiene que ser muy real, muy real. A ver, Señor, yo estoy siendo fiel. Estoy dejando de gastar en cosas que no son necesarias. Quizás en la gaseosa, hasta estoy consumiendo, capaz corté algún servicio, algún streaming. ¿No? Hay personas que tienen ese cable que se paga mes a mes, es prepago, ya directamente volvieron otra vez a la antena, los canales de aire, para poder llegar mejor. Y así, historias que se repiten de una u otra manera. Si uno es fiel a Dios con los diezmos y las ofrendas, si uno hace los ajustes necesarios para poder llegar de la mejor manera, ¿está bien? No despilfarra la plata, sino que conscientemente hace las compras de manera sabia, hace los consumos de manera sabia. Si aún así uno está en una situación de, Señor, no llego, soy fiel en los diezmos y la ofrenda, trato de ser un buen mayordomo de mis recursos, no llego, puede darse, entonces es el momento para orar y decirle al Señor, bueno, Señor, a ver, probad y ved. Yo estoy siendo fiel. En los diezmos y la ofrenda, trato de manejar bien mi dinero, trato de manejar bien mis consumos, me aprieto el cinturón lo más que puedo, pero no llego.
Probad y ved, probad y ved. Ahora se hace cada vez más real la invitación de Dios, donde dice, probad y ved. ¿Sí? Bueno, que Dios nos ayude a poder transitar esta experiencia que no es para nada agradable, pero transformarlo, levantar un altar, transformándolo en una fidelidad a Dios. ¿Sí? Bueno, van a contar muchos testimonios después de eso. Van a contar muchos testimonios. Voy a contar muchos testimonios al poder presenciar la fidelidad de Dios. Vamos a abrir la Biblia entonces en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a orar. Querido Padre, guíanos en la reflexión, guíanos en la gracia de Jesús derramada en el primer capítulo del Apocalipsis. En tu nombre, amén. Los volantazos en la vida muchas veces son inesperados. Tener que a veces tomar decisiones de manera rápida, tomar decisiones que puedan cambiar el contexto, puedan cambiar la vida. Y a Juan le pasó algo así. Su vida pegó un volantazo. De repente él disfrutaba ser un instrumento de Dios poderoso, lo escuchaban, él sabía que estaba siendo utilizado por Dios y terminó de una manera que probablemente jamás hubiera imaginado terminar, que es la de estar en una isla, preso, sin poder moverse, sin poder predicar, sin poder hacer nada, sin poder llevar la palabra de Dios. Y en ese contexto de soledad, en ese contexto de desierto, no porque él vivía en un desierto, sino de desierto en el sentido de que estaba solo, de que estaba impotente, en ese momento donde ya más nada se podía hacer, era una persona mayor, todas sus comunicaciones con otras personas referentes se había cortado. En ese momento cuando se podría llegar a pensar de que él ya no podía ir a Dios ni podía llevar la palabra de Dios, en ese momento, en el momento de mayor soledad, entonces Dios va hacia Juan y le revela el Apocalipsis y le revela la mayor revelación de todas las revelaciones, que es la que encontramos en la Biblia, que es la de Apocalipsis. Y es muy interesante porque Apocalipsis comienza con un acto de gracia, no con terror, todo lo contrario, sino Cristo buscándolo a Juan, cuando no podía ir precisamente a Cristo. Dice el versículo 1, revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder enseguida. Y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan nada podía hacer, pero Dios va hacia Juan y entonces va con ese propósito de poder buscarlo para llevarlo a pensar y a considerar en este evangelio que siempre está en movimiento, que no para. El evangelio siempre está en movimiento, siempre se mueve, siempre está para avanzar sin interrupción. Pero vamos a detenernos en el versículo 12 y 13 para poder resaltar que el Cristo del Apocalipsis no solo no lo abandonó a Juan y a su ministerio, sino que no abandona a su iglesia. Versículo 12 y versículo 13. Dice allí Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí nomás, en el mismo comienzo del Apocalipsis, se menciona a Jesús paseándose en medio de los candeleros. Los candeleros es un símbolo que representa
a la iglesia. 7 candeleros. Luego viene a partir del capítulo 2 el mensaje a las 7 iglesias. Dios no abandonó a Juan y Dios no abandona a su iglesia. Esos 7 candeleros que después son representados en las 7 iglesias es un símbolo de la iglesia a lo largo de todo el tiempo. Dios siempre está con su iglesia. Y no solo que está cerca, sino que dice el texto bíblico que se pasea por el medio de los candeleros. Es decir, se pasea por el medio de la iglesia. Camina Jesús en medio de la iglesia. Camina Jesús en medio de las familias que son parte de la iglesia. Camina en medio de las personas que forman parte de la iglesia. Jesús camina en medio de las culpas y pecados que nosotros como personas tenemos en nuestra propia vida. Y Jesús camina en medio de todas nuestras culpas, no para aplastarnos, sino para traer salvación, para que con su sangre podamos ser limpiados, para que con su santidad nosotros podamos ser santos, para que con su ministerio nosotros podamos ser reconciliados por Dios. Jesús no viene en nuestro medio a caminar alrededor nuestro, en medio de nosotros para destruirnos, sino que viene para salvarnos. Y vos te levantaste esta mañana, te preparaste, dispusiste tu tiempo y viniste a la iglesia con la esperanza de encontrar esperanza, con la esperanza de encontrar algo que te empuja hacia adelante, con la esperanza de poder encontrar una palabra, un momento, una canción, una sonrisa, algo que Dios use para que tu vida pueda tener sentido, para que tu vida pueda tener la fortaleza para poder seguir en pie. Vos te levantaste para venir a encontrarte con Dios, te levantaste para venir a buscar algo que Dios te pueda dar, que te ayude a vos a poder continuar con sentido en esta vida, muchas veces marcada por la vida sin sentido. Y hoy, en esta mañana en la cual vos estás acá, que viniste con ese propósito a buscar a Dios, Dios te dice, estoy en medio de la iglesia, estoy en medio de tu vida, estoy en medio de tus culpas y no estoy para aplastarte, estoy para salvarte. Si hay algo que Dios quiere que nosotros tengamos la seguridad, es la seguridad de la salvación. Si hay algo que Dios quiere que nosotros tengamos la seguridad, es la seguridad del perdón. Porque a partir de ahí uno construye cosas. Uno no construye cosas a partir de teorías, de teología, a partir de profecías, a partir de conocimiento, de doctrina, de historia. Uno construye la relación con Dios a partir de ser perdonado por Dios. A partir de ese encuentro con Dios, a partir del perdón que Dios nos da, a partir de ese momento en el que nos reconciliamos con Dios, a partir del momento en que le confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y lo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, a partir de ahí construimos conocimiento, experiencia, testimonios. Todo se construye a partir de ahí. Quizá la gran pregunta es, ¿me estoy reencontrando con Dios? ¿Estoy teniendo esos espacios de reencontrarme con Él a través de la oración? ¿De reencontrarme con Él a través de confesar mis pecados? ¿O me estoy alejando, me estoy ocultando de Dios? Estoy ocultando mis pecados delante de Dios. David dice en el Salmo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Pero cuando le confesé los pecados, dice el Salmo, entonces Dios lo transformó, le puso esperanza en su corazón, le dio un cántico nuevo, lo llenó de vitalidad, lo vivificó, lo llenó de verdor, lo llenó de vida, lo llenó de fuerza. Jesús está en medio de nosotros para salvarnos. Nunca te olvides de eso. Nunca creas que por tus pecados ya no tenés más perdón de Dios. Nunca te engañes de que porque ya sos un adventista de muchos años y aún así fallás y aún así pecás, vos no servís para esto. No te dejes nunca engañar por eso. Jesús vino para salvarnos, no para condenarnos. Segunda cosa, versículos del 5 al 6. Nos presenta precisamente esto, al Cristo que nos libera del peso del pecado. Y nos libera del peso del pasado. Capítulo 1, versículos 5 y 6.
Leo el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Acá en estos versículos que acabamos de leer hay 3 golpes bien así secos, 3 golpes teológicos muy importantes que palabras más, palabras menos recién lo mencioné. La primera cosa, dice allí que nos amó. Versículo 5. Primer golpe teológico. Antes de que intentáramos mejorarnos, Dios nos amó. Segundo golpe, nos amó y nos lavó. Siempre esto es una iniciativa divina. Recuerden que Juan estaba preso, estaba solo, no podía hacer nada. Jesús tomó la iniciativa de buscarlo a Juan, de revelarle esto. Esa misma iniciativa que Dios hizo con Juan, la tiene con nosotros. Nada podemos hacer. Él es el que se pasea en medio de nosotros. Él es el que nos ama y Él toma la iniciativa de lavarnos. Y dice también el versículo 6 al comienzo, e hizo de nosotros un reino. Él hace, Él nos hizo. Es decir, ¿qué hace Dios? No nos deja como estamos, nos da una identidad nueva. No es un parche espiritual lo que Dios hace. Él nos hace de nuevo, nos da una nueva identidad. Quizás lo que está faltando hoy en el mundo cristiano en general es la experiencia renovada de la identidad nueva. Quizás lo que le está faltando al mundo actual, al mundo cristiano, es eso. Es poder experimentar día tras día una nueva identidad que Dios quiere darnos. Es hacernos de nuevo, es hacernos a imagen de Dios. Creo que hoy en día está faltando mucho eso. Hay mucha autosuficiencia, hay mucha capacidad, mucho recurso, mucho intelecto. Hay mucho aferrarse a lo institucional, hay mucho de aferrarse a las estructuras. Y nos estamos olvidando quizás de la necesidad de encontrarnos con Dios y que Él nos renueve. Hoy en día, inclusive en el mundo cristiano en general, en el mundo evangélico, hay una tendencia, como parte de la nueva derecha que se quiere implementar, hay toda una tendencia de que la iglesia evangélica esté en la política, ¿verdad? Digo, no sé si la iglesia como institución esté en la política, pero sí que se fomente mucho que los hermanos estén en la política como medio de cambio. Y hay mucho de la autosuficiencia, de hago cambios, genero cambios a partir de la intervención de usar estructuras políticas. Pero no está viendo lo elemental, lo más importante. En primer lugar, la importancia de que Dios dice que la iglesia y el Estado tienen que estar separados. Eso nunca debiera perderse, y de hecho se va a perder, está profetizado que va a haber unión de iglesia y Estado. Pero nosotros tenemos que buscar que las cosas cambien a partir del momento en que nos encontramos con Dios, a partir del momento en el que Dios primero nos cambia a nosotros. Solos nada podemos hacer. Necesitamos que Dios sea el que intervenga. Cuando la profecía de Daniel, capítulo 2, la estatua que representa todos los reinos de la tierra a lo largo de toda la historia, es impactada por esa piedra y se desarma la imagen, esa piedra que representa la segunda venida de Cristo. Y dice el texto de Apocalipsis de Daniel, capítulo 2, dice que fue una piedra que impactó y que se transformó en un monte santo sin intervención humana. Nosotros no necesitamos tanto nuestra intervención, nosotros lo que necesitamos es permitir que Dios intervenga. Es buscarlo a Él, que Él primero intervenga en mi vida, en mi corazón, en mi santidad, en mi fidelidad, para que a partir de ahí Él pueda, usándome, intervenir como generador de cambio en la iglesia, en la familia, en el lugar donde estemos. Tenemos más que depender de lo que Dios puede hacer. Y todo esto, Dios lo intenta enseñar en el mismo ABC del cristianismo,
Él es el que nos ama, Él es el que nos lava y Él es el que nos hace de nuevo. Es todo intervención divina. Por eso, ¿puede hacer algo el ser humano con el pecado? Dice Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue delante de mí. Esto es bueno. Esto se llama gracia. Esto se llama que no depende de nosotros, sino que nuestra salvación, nuestra santidad y la intervención que necesitamos que Dios haga en nuestro medio es todo iniciativa divina, es todo obra de Dios, es por gracia. Lo que nosotros necesitamos hacer es reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de todo corazón, confesarle a Jesús nuestros pecados, pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados y aferrarnos a la dulce seguridad del perdón. Allí y solo allí, entonces Dios, que nos ama y que nos quiere lavar, podrá darnos esa nueva identidad. De manera personal, como familia, si lo podemos lograr hacer, como matrimonio, como familia, y por ende, como consecuencia correlativa, lo podremos hacer como iglesia también. Todo esto ya Dios lo hizo. Ya está hecho. Por eso, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál fue sus últimas palabras en la cruz? Consumado es. Hecho está. Hecho está. Ya está hecho. Lo que falta es que nosotros podamos abrir nuestra mente y corazón para que ese impacto llegue también hacia nosotros, hacia nuestra vida, hacia nuestra iglesia, hacia nuestra familia. Ustedes saben muy bien que dentro del libre albedrío, nosotros somos los únicos que podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Dios no lo puede hacer, el diablo tampoco lo puede hacer. Dentro del libre albedrío no es que podemos decidir muchas cosas, son pocas las cosas que podemos decidir. ¿Está bien? Entre otras cosas podemos decidir nuestro destino espiritual. Y Dios está influyendo. Satanás también tiene su influencia. Pero ni Dios puede tomar la decisión por nosotros, ni el diablo puede tomar la decisión por nosotros. Es mentira cuando se dice que por culpa del diablo yo no estoy bien o no estoy tomando buenas decisiones. Es mentira. El diablo influye, pero no puede tomar decisiones por uno. ¿A qué quiero llegar? Nosotros tenemos que, de una vez por todas, ser responsables de nosotros, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos y tomar el timón del barco de nuestra vida. Y llevar a nuestras decisiones a donde tenemos que llevarlas. No dejarnos influir por nuestros sentimientos, ni siquiera dejarnos influir por nuestra mente que nos engaña. Que nuestra mente siempre busca lo flaco, lo débil, lo fácil. Ustedes hoy hicieron un gran ejercicio para venir para acá. Porque la mente que te dice, ¡ay, quédate! Hace calor, a la vuelta hace calor, caminar en medio del sol. Quédate. Ventiladorcito, el que tiene airecito. Hoy puede ser una buena mañana para un licuadito, si es que tenés para un licuadito. La mente siempre busca lo fácil. Y ni que hablar, las emociones te engañan. Por eso nosotros necesitamos la mente de Cristo. Dice el apóstol Pablo que tenemos que renovar nuestra manera de pensar.
Y para ello tenemos que entender que tenemos que tomar el timón de nuestro barco y llevar con nuestras decisiones, nuestra vida y nuestras acciones hacia aquello que realmente me edifica, aquello que realmente me acerque a Dios. Es por decisiones como nosotros nos salvamos. Y por eso corono todo este pensamiento con Apocalipsis, capítulo 3:20, donde Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En el versículo 19, Dios dice, yo reprendo y corrijo a todos y los que amo. Sé pues celoso entonces y arrepiéntete. Versículo 21, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando tenía 15 años empecé a estudiar la Biblia. Empecé a estudiar en abril del 2002 y me bauticé en septiembre del 2002. Y en medio de ese estudio, Dios puso en mi corazón la posibilidad y el por qué no estudio teología para ser pastor. Un par de años después termino la secundaria, el polimodal de aquel entonces, acá en Buenos Aires, y me tenía aquí para Entre Ríos para estudiar, porque como algún familiar me dijo, pero sí puedo estudiar teología acá en Buenos Aires. Sí, pero no es teología adventista. Yo quería estudiar para ser pastor, y la única opción era ir a Entre Ríos. Pruebo, voy un par de semanas, finalmente me vuelvo, yo iba a ir para trabajar todo un año, me vuelvo. Emocionalmente me costó todo lo nuevo. Y empecé un periodo que me llevó un par de años de andar dando vuelta por el desierto en búsqueda del sentido de mi existencia espiritual y de las decisiones que yo tenía que tomar para el rumbo de mi vida en cuanto a lo profesional, a través de la carrera que iba a estudiar y etcétera, etcétera. Empecé a estudiar una carrera, después estudié otra, fui a colportar aquí, fui a colportar allá. La plata nunca me alcanzaba, nunca tenía. Nunca me quedé con deuda, pero no me quedaba lo que yo necesitaba como para decir, bueno, tengo para poder arrancar, por fin. Siempre para poder arrancar no tenía el recurso para poder arrancar. Yo quería tener el recurso para poder arrancar. Ahora en retrospectiva todo me es más claro cuando veo a ese Emanuel del pasado. ¿Y qué me faltaba? Yo en ese momento había cosas que me faltaban. La plata era una de ellas. Muchos de nosotros valoramos mucho la vida en base al dinero, ¿verdad? Si tuviera plata, me compraría una casa mejor o una casa si es que estoy alquilando. Si tuviera plata, me vestiría mejor. Si tuviera plata, arreglaría mejor la casa. Si tuviera plata, podría... Todos nosotros, nuestro bienestar lo pensamos siempre en cuanto a la plata. Y yo lo hacía de esa manera. Y es verdad que había muchas cosas propias de mi etapa de la vida, 18, 19, 20 años, que tenía que madurar, como todos vamos madurando y nos vamos dando cuenta de una cuestión lógica de maduración, biológica, porque el cerebro hasta los 25 años se madura, hasta finalmente a los 25 años el cerebro ya es adulto, es decir, científicamente el cerebro se desarrolla hasta los 25 años. A partir de los 25 años uno ya es adulto. Sí, la cultura dice que la adolescencia dura hasta los 28 años, hasta los 30, 35. Esa es la cultura. Biológicamente, según Dios,
Según biológicamente, el cerebro se termina de desarrollar a los 25. Es decir, a partir de los 25 uno ya deja de ser adolescente, lo que sea. Uno ya es un hombre. A lo sumo, o mujer, a lo sumo ya es un hombre o una mujer inmaduro, que es otra cosa. Lo que hoy quizás se ve mucho no es una adolescencia tardía, una adolescencia prolongada. Hoy lo que se ve, muchos chicos y chicas que tienen 30, 35 años que son inmaduros, pero ya son biológicamente adultos. Han pasado ya de dejar de ser hasta jóvenes inclusive. Termino el testimonio contándoles que hubo dos cosas que me di cuenta. Una de ellas era que no podía esperar a tenerlo todo para poder recién avanzar, porque se me iba a pasar la vida así, porque se te pasa la vida así, porque nunca nada es suficiente, siempre algo falta. No podemos esperar a vivir con gozo, para poder vivir con gozo no podemos esperar que todo esté resuelto. Dios nos invita a tener gozo en medio de las carencias y dificultades. Esa es una de las cosas que tuve que aprender, con dolor. El dolor fue una gran escuela para mí. Y los chascos y las frustraciones fue una gran escuela para mí. Yo reprendo, dice Apocalipsis 1, corrijo y reprendo al que amo. Y la segunda cosa es que me di cuenta que necesitaba consagrar mi vida a Dios. Que no estaba en la iglesia, externamente todo piola, pero yo no me había consagrado a Dios. De corazón no me había consagrado a Dios y de corazón no había asumido la responsabilidad de agarrar fuerte el timón de mi vida y llevar con mis decisiones a donde tengo que llevar mi vida. Es decir, yo no me estaba consagrando a Dios. No estaba buscando la santidad realmente de Dios. No estaba siendo responsable, no estaba tomando el timón de mi barco. Estaba queriendo que la vida se encargue de, y eso nunca, nunca, nunca va a terminar bien. Entonces, en primer lugar, aprendí de que Dios, si quiere que algo pase, lo va a dar y lo va a hacer desarrollar si nosotros damos el paso de poner los pies sobre el agua. El Mar Rojo se abrió cuando el pueblo puso los pies sobre el agua. Y en segundo lugar, necesitaba entender que tenía que ser responsable de mi vida y no dejar que mi mente me domine, sino yo dominar mi mente con mis pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo. Y ahí todo fluyó. Ahí todo se encaminó. Y ahí fue cuando decidí volver a intentarlo. Y bueno, otro día les cuento cómo durante 3 años vivía con deuda, vivía recibiendo los telegramas de la tesorería de la universidad, pero yo no estaba enfocado en los problemas, estaba enfocado en lo que quería. Y había decidido que lo que quería era lo que Dios quería. Y estaba convencido de que la clave era consagrarme a Dios, buscar la santidad, buscar ser fiel. Y Dios después iba a intervenir. Y lo hizo. Y el que esté firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. Por más linda historia que tenga, si hoy yo no ejerzo otra vez con esfuerzo esa decisión renovada, todo se paraliza y se cae. Por eso Jesús dice, el que sea fiel hasta la muerte, yo le daré la corona de la vida. Por eso yo quiero invitarlos en esta mañana a que ustedes puedan, ante la iniciativa que toma Dios de buscarnos y de salvarnos y de perdonarnos y darnos una identidad de santidad, yo quiero invitarte a que no dejes que tu mente tome decisiones por vos, no dejes que las circunstancias tomen decisiones por vos, no dejes que tus emociones tomen decisiones por vos. Hace uso de tu responsabilidad, aferrate al timón de tu vida y vos tomá las decisiones. Y la decisión es abrir la puerta del corazón a Jesús, aceptarlo como Salvador y armonizar tu vida con la voluntad de Dios. Y Dios promete
hacer lo que tenga que hacer. Bien vale recordar el salmo que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Solo allí y solo allí Dios podrá salvarte, Dios podrá transformarte, Dios podrá elevarte. Solo así y allí Dios podrá hacer lo mismo con la iglesia. En tanto y en cuanto eso no ocurra, simplemente seguiremos flotando, pero no estaremos en los propósitos de Dios. Que Dios nos bendiga y que podamos salir de acá seguros del perdón y de la salvación, habiendo tomado nuestra decisión de poner nuestros ojos en Jesús y de seguirlo a Él. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Que Dios bendiga a su iglesia.